Entonces, siguiendo con el análisis, con el estudio de fluidos que empezamos la semana pasada, vamos a dedicarnos hoy al estudio de la dinámica de fluidos, es decir, a los fluidos en movimiento. Claramente resulta muy complejo analizar el movimiento de un fluido estudiando cómo se mueve cada una de las moléculas en forma individual. Entonces vamos a adoptar una estrategia en la cual vamos a estudiar el movimiento no de las moléculas individuales que componen un fluido, sino estudiarlos de una manera global, ¿sí? Estudiar el movimiento colectivo de un conjunto de moléculas, de un volumen de fluido, de una masa de fluido. Así como lo hicimos para el estudio de los fluidos en reposo, vamos a hacer algunas simplificaciones y vamos a seguir estudiando lo que llamamos fluidos reales, fluidos ideales, para los cuales considerábamos dos propiedades. Por un lado, que el fluido era no viscoso. Acuérdense que caracterizamos a la viscosidad como la fricción interna entre fluidos, es decir, la resistencia entre dos capas adyacentes del fluido a deslizarse una respecto de la otra. Lo podíamos asociar con la fuerza de fricción para los sólidos. Por lo tanto, podemos pensar que la viscosidad lo que va a hacer es transformar energía cinética en energía interna, ¿sí? Como sucedía en el caso de los sólidos cuando analizábamos un movimiento en el que considerábamos la fuerza de roce, la fuerza de fricción entre las superficies que deslizaban una respecto de la otra. Entonces, para nosotros el fluido va a ser no viscoso por ahora. Después, más adelante, sobre el final de la clase, vamos a hacer algunas consideraciones para fluidos reales, es decir, donde consideremos o tengamos en cuenta la viscosidad del fluido. Y como segunda condición vamos a imponer que el fluido sea incompresible, es decir, que la densidad del fluido sea constante. Y vamos a hacer también algunas suposiciones en cuanto a ese movimiento colectivo del fluido que vamos a analizar. Vamos a llamar ese movimiento colectivo del fluido flujo, y vamos a considerar que ese flujo es lo que se conoce como flujo estacionario o laminar. ¿Qué significa esto? Que cada partícula del fluido va a seguir una trayectoria uniforme de forma tal que no se va a cruzar con las trayectorias de otras partículas. Dicho de otra forma, si nos paramos en un punto del movimiento del fluido, la velocidad de cada partícula que pase por ese punto siempre va a ser la misma. Entonces, si yo me paro en este punto que está acá, este punto P, y veo la velocidad de las partículas que pasan por ahí, todas las partículas que pasen por ahí del fluido, todas las moléculas del fluido que pasen por ahí, siempre van a tener la misma velocidad V. O sea, la velocidad en un punto del flujo va a permanecer constante a lo largo del tiempo. Esta condición de fluido laminar o fluido estacionario se puede romper cuando se supera una cierta velocidad crítica. Y en esas condiciones el fluido pasa a convertirse en lo que se conoce, el flujo pasa a convertirse en lo que se conoce flujo turbulento. Un flujo turbulento es un flujo más irregular, más caótico, que va a estar caracterizado por pequeñas regiones de remolinos, y en los cuales la trayectoria de cada partícula puede cruzarse con la otra. Entonces nosotros por ahora vamos a considerar que el flujo se mueve en estas condiciones de estacionario o laminar. La otra condición que le vamos a imponer al flujo va a ser que sea irrotacional, es decir, que el flujo no tenga momento angular alrededor de algún punto. Entonces, para que esto suceda, una forma de probarlo, si colocamos una pequeña hélice o un molino, una hélice de paletas o un molino en algún punto del flujo, este no va a girar alrededor de su centro de masa. Entonces, es una forma de comprobar el hecho de que el flujo sea irrotacional. Y vamos a llamar a línea de flujo a la trayectoria que sigue una partícula de un fluido en condiciones de flujo laminar. Entonces, si queremos dibujar el movimiento de un conjunto de moléculas de un fluido, lo vamos a hacer con líneas que van a describir el movimiento de cada una de ellas. Y fíjense lo que se cumple acá, la condición que habíamos impuesto, que nunca se cruzan una con respecto a la otra. Se suelen llamar también líneas de corriente estas. Y la velocidad en cada punto va a ser siempre tangente a esa línea de flujo.
Como siempre, la velocidad va a ser tangente a la trayectoria, ¿no? Como la línea de flujo me está determinando la trayectoria, si yo quiero dibujar la velocidad en este punto P, será un vector tangente a la línea de flujo en ese punto. Entonces, todo lo que vamos a analizar esta primera parte va a ser para fluidos ideales, es decir, fluidos no viscosos e incompresibles en flujo estacionario e irrotacional. La primera propiedad que vamos a analizar de flujo es la conservación de la masa que se produce en el movimiento del fluido dentro de un tubo cerrado, que puede ser una cañería, una manguera, una tubería. Entonces supongamos que tenemos un conducto cerrado con una cierta forma, como esta que está dibujada acá, completamente arbitraria. Hay un fluido ideal que se está moviendo en flujo estacionario por el interior de esta tubería. Y vamos a tomar como un elemento, como nuestro elemento de análisis, como nuestro elemento de estudio, una cantidad de fluido que va a estar comprendida por el volumen verde y el volumen blanco en el instante inicial. Vamos a mirar qué le pasa al volumen, a este volumen, a esta masa de fluido que está dentro de este sector de esa tubería. Como esto se está moviendo con una cierta velocidad, acá en este sector verde, la tubería tiene una sección transversal a 1 y acá cambia, ¿no? La sección transversal pasa a tener un valor A2 diferente, en este caso más grande. En un instante de tiempo delta t, este fluido se va a mover y ese elemento de fluido de estudio nuestro que antes ocupaba el volumen verde y el volumen blanco va a pasar a ocupar el volumen blanco y el volumen naranja. La masa de fluidos en ambos instantes va a ser la misma. ¿Sí? La masa de fluido que ocupaba el volumen verde más el volumen blanco va a ser la misma que el que ocupa en instante delta t después el volumen blanco más el volumen naranja. Porque la masa tiene que ser constante, no puede aparecer o desaparecer masa dentro del conducto. ¿No? La masa T igual a 0 será la masa que estaba M1, que voy a llamar M1 la masa que ocupa el volumen verde, más la masa que ocupa el volumen blanco, y la masa al tiempo delta T va a ser la masa que ocupa el volumen blanco, más la masa que ocupa el volumen naranja, que voy a llamar M2. Como estas dos tienen que ser iguales, está claro entonces que la masa que ocupa el volumen verde tiene que ser igual a la masa que ocupa el volumen naranja. ¿Sí? ¿Lo ven eso? Si hay algo que no entienden, me van diciendo, por favor, ¿eh? Entonces, analicemos qué le ocurre a un elemento de fluido que está acá, en el punto 1. En ese instante, en ese intervalo de tiempo delta t, va a recorrer, se está moviendo con una cierta velocidad que voy a llamar v1, que es este vector que está acá, va a recorrer una distancia delta x1. Y si miramos a un elemento de fluido en el punto 2, por acá, en ese instante delta t va a haber recorrido una distancia delta x2, moviéndose con esta velocidad v2. Entonces podemos escribir a esta cantidad delta x1 como el módulo de v1 por delta t, y a esta longitud delta x2 como el módulo de v2 por delta t. De manera que la masa contenida en el volumen verde la podemos escribir como la densidad por el volumen siempre, ¿no? Acuérdense que la densidad se define como la masa dividido el volumen, es decir, que la masa será la masa que ocupa contenida en este volumen verde será la densidad del fluido por el volumen que estamos analizando. El volumen verde es un cilindro de base A1 y altura delta x1. Entonces el volumen lo puedo escribir como A1 por delta x1, y delta x1 vimos recién que podía escribirlo como el módulo de la velocidad 1 por delta t. De la misma manera, la masa de fluido que ocupa el volumen naranja lo podré escribir como la densidad por el volumen naranja. Eso será igual a la densidad por el volumen naranja, que es un cilindro también de base A2 y altura delta x2. Y como vimos recién, delta x2 lo podía escribir como el módulo de v2 por delta t
Entonces, reemplazando tenemos esta expresión. Y como dijimos, estas dos masas eran iguales, o sea, la masa contenida en el volumen verde era igual a la masa contenida en el volumen naranja, por lo tanto, esto es igual a esto. Si igualamos, tenemos esta igualdad de acá, donde puedo simplificar la densidad y delta T, y lo que obtengo entonces es que el producto de la sección transversal por el módulo de la velocidad en el punto 1 es igual al producto de la sección transversal por el módulo de la velocidad en el punto 2. Como estos son dos puntos arbitrarios, cualquiera, yo elegí a 1 y a 2 por elegir algunos puntos, a lo largo del recorrido del fluido, a lo largo del flujo, el producto de la sección transversal por la velocidad o por el módulo de la velocidad a lo largo de todo el flujo en condiciones laminar se tiene que permanecer constante, o sea, siempre va a dar el mismo valor. El producto de la sección transversal por la velocidad a lo largo de todo el flujo en condiciones laminares va a ser constante. Y esto es lo que se conoce como ecuación de continuidad. Y como vimos, es una consecuencia de la conservación de la masa. A este producto A por B, o sea, esa sección transversal por la rapidez del fluido, se lo denomina caudal o flujo volumétrico. Yo a veces lo voy a denominar con la letra I con un subíndice B corta. También puede aparecer en algunos libros con la letra Q mayúscula. Y entonces la ecuación de continuidad me dice que el caudal o flujo volumétrico, que es el producto de la sección transversal por la rapidez en flujo laminar, en cualquier punto de una tubería, de un conducto por el cual el fluido se mueve, va a permanecer constante. Fíjense que las unidades de caudal o flujo volumétrico van a ser, si se fijan acá, esto es unidades de área por unidades de velocidad, o sea que tengo área por longitud, que es volumen, dividido tiempo. Entonces el caudal es volumen por unidad de tiempo. Tenemos diferentes formas de designar el volumen. En general podemos usar una unidad de longitud al cubo, como puede ser metro cúbico, centímetro cúbico, pero también podemos designar o representar un volumen a través de otras unidades, como por ejemplo el litro. Entonces, van a ver que dependiendo la forma en la que hablemos, muchas veces los volúmenes de los líquidos en particular los designamos en unidades de litro. Entonces, bueno, ahí habrá que hacer algún cambio de unidades si queremos pasar al sistema de BKS. Este resultado que encontramos de la ecuación de continuidad, que me dice que el producto de la sección transversal por la rapidez tiene que permanecer constante, es algo que seguramente ustedes conocen y hasta lo han utilizado, tal vez inconscientemente. Cuando están regando las plantas con una manguera y quieren llegar a un punto más alejado respecto al cual el agua está llegando, o si quieren molestar a su hermano que pasa corriendo y mojarlo, ¿qué es lo que hacen? Presionan el extremo de la manguera, reduciendo la sección transversal de salida del agua por el extremo de la manguera, ¿no? Cuando uno aprieta el extremo de la manguera, ¿qué es lo que hace? La sección transversal por la que el agua sale pasa a tener un diámetro más pequeño, es un círculo, supongamos que se mantiene la forma de círculo, pero era de un diámetro más pequeño respecto al cual la manguera tenía. Entonces, como la sección transversal disminuye, ¿qué es lo que va a suceder? Como el producto de la sección transversal por la rapidez tiene que permanecer constante, la rapidez aumenta. Y el fluido, en este caso el agua, sale con más rapidez por el extremo de la manguera y llega hasta un punto más alejado que el que llegaba anteriormente. Entonces, ese fenómeno de que al apretar el extremo de la manguera el agua salga más rápido es un resultado de la ecuación de continuidad. Entonces, veamos un ejemplo de aplicación de esta misma situación que les planteé recién. Con una manguera dice se puede llenar un balde de 30 litros en un minuto. ¿No? Dice que si yo prendo la canilla y uso una manguera para llenar un balde de 30 litros, tardo un minuto en llenarlo. ¿Cuál será la velocidad de salida del agua si se acopla una boquilla con una tubería con una abertura de 1 centímetro cuadrado en el extremo? Entonces yo tengo una manguera que tiene una cierta sección transversal por la que va a circular fluido a una cierta velocidad, V1, y pongo en el extremo una boquilla, o sea, reduzco la sección transversal de salida de la manguera con un área de sección transversal A2.
Lo que quiero saber es cuál va a ser la velocidad de salida del fluido en esas condiciones. Bueno, entonces está claro que lo que quiero es utilizar la ecuación de continuidad para determinar este valor de veloz. Si yo conozco la sección transversal A2, que es 1 centímetro cuadrado, pero no conozco la sección transversal A1, ni conozco la velocidad tampoco. O sea, tengo como dos incógnitas acá en principio. Pero fíjense que el dato que me da el problema es que yo en estas condiciones, con la manguera con su sección transversal A1 original, puedo llenar un balde de 30 litros en un minuto. Fíjense que 30 litros por minuto representa un flujo volumétrico o un caudal, porque tiene unidades de volumen por tiempo. Entonces lo que me están dando acá es el caudal que fluye por la manguera en condiciones normales, o el flujo volumétrico que fluye por la manguera en condiciones normales. Es decir, el producto de la sección transversal por la rapidez del fluido. Entonces, 30 litros por minuto es el caudal, o flujo volumétrico, de la manguera de sección transversal a 1. O sea que I sub B, hasta lo que llame caudal, que es el producto de la sección transversal por rapidez, es 30 litros por minuto. Entonces, como les dije, el caudal lo podemos representar con diferentes tipos de unidades, siempre que representen volumen por unidad de tiempo. Una forma es utilizar unidades de volumen en forma de litro, o la unidad de litro para representar volumen, mejor dicho. Como yo quiero pasar al sistema MKS, bueno, tendré que pasar esos litros a metros cúbicos, o en este caso a centímetros cúbicos lo voy a pasar. Entonces quiero pasar litros por minuto, que es la unidad que tengo para el caudal, a centímetros cúbicos, porque como tengo la sección transversal de este extremo en centímetros cuadrados, voy a pasar esto a centímetros cúbicos. Entonces acuérdense que un litro son 1000 centímetros cúbicos, ¿sí? Entonces, si yo quiero pasar esto a centímetros cúbicos, ¿qué tengo que hacer acá para hacer el cambio de unidades? Bueno, lo que voy a hacer es multiplicar por la unidad escrito de una forma conveniente. Como yo quiero simplificar los litros, quiero que aparezca un litro dividiendo, voy a tener que multiplicar por algo que equivalga a un litro en las unidades que a mí me interesa que aparezcan, que son centímetros cúbicos. Entonces multiplico por 1000 centímetros cúbicos. 1000 centímetros cúbicos sobre un litro es 1, porque es lo mismo, ¿no? Un litro son 1000 centímetros cúbicos. Pero, escrito de esta forma, me permite simplificar los litros de arriba con los litros de abajo. Y abajo quiero que me aparezcan segundos, y abajo tengo minutos que quiero simplificar. Entonces voy a multiplicar por un minuto y dividir por 60 segundos, que es lo mismo que también multiplicar por 1. Pero escrito de esta manera me permite simplificar el minuto que está dividiendo y me va a aparecer ahora la unidad de segundos dividiendo. Entonces, si multiplico por 1000 y divido por 60, paso las unidades de litro por minuto a las unidades de centímetro cúbico por segundo. Entonces, el caudal de 30 litros por minuto equivale a un caudal de 500 centímetros cúbicos por segundo. ¿Me siguieron con eso? Sí. ¿Sí? Bueno. Como siempre, si hay algo que no queda claro, párenme, anímense a activar el micrófono y hablen. Entonces ahora estamos en condiciones de aplicar la ecuación de continuidad. Yo sé que el caudal o flujo volumétrico a lo largo de todo el trayecto, todo el flujo, el recorrido de este fluido por dentro de este conducto tiene que permanecer constante. Por lo tanto, el producto de la sección transversal por la rapidez tiene que valer lo mismo en cualquier punto que yo analice. En particular, si lo analizo en este punto y en este punto de salida, esta cantidad tiene que valer lo mismo. En este punto ya sabemos cuánto vale. El caudal ya vimos que valía 500 centímetros cúbicos por segundo. Este es el caudal cuando la sección transversal es A1. Tendrá que ser igual al caudal cuando la sección transversal es A2. Entonces de acá puedo despejar el valor de la rapidez con la que va a salir el fluido por este punto. Si despejo, simplemente pasando dividiendo a 2 y haciendo las cuentas, la
rapidez con la que el fluido sale por el extremo, con abertura de 1 centímetro cuadrado, será 5 metros sobre segundo. ¿Bien? Bueno, un ejemplo muy sencillo, entonces, de aplicación de la ecuación de continuidad. La segunda relación que vamos a analizar ahora es tal vez la más importante en el análisis de la dinámica de fluidos, y es lo que se conoce como la ecuación de Bernoulli, que no es otra cosa que la aplicación del teorema de trabajo y energía a un elemento de fluido en condiciones de flujo laminar, de fluido ideal siempre, ¿no? Una cosa que se observa es que a medida que un fluido se mueve a través de una región donde puede cambiar su rapidez o su elevación, o sea, su altura respecto de un nivel de referencia, se observa que la presión del fluido cambia. Entonces vamos a ver cómo podemos relacionar estas tres cantidades: la altura, la rapidez y la presión del fluido en diferentes puntos de un fluido real en flujo laminar. Vamos a analizar nuevamente el movimiento del fluido a través de un conducto cerrado con una forma arbitraria. Estoy usando el mismo dibujo que usamos recién para la ecuación de continuidad. Nuevamente mi elemento de estudio va a ser el fluido contenido en lo que corresponde al volumen verde más el volumen blanco en el estado inicial, que en un instante de tiempo después, posterior, va a estar ocupando el volumen blanco más el volumen naranja. Entonces, pensemos que esto es parte de una cañería, de un conducto, de una manguera, es decir, que sigue hacia la izquierda acá y sigue hacia la derecha acá. Y tengo fluido constantemente moviéndose por el interior de esta manguera. Nosotros vamos a congelar la situación en un instante de tiempo y mirar lo que le pasa a este elemento de fluido comprendido por el volumen verde más el volumen blanco. Fíjense que sobre este elemento de fluido va a haber una fuerza neta aplicada por el resto del fluido. Porque del lado izquierdo va a haber una cierta presión en este punto P, de forma tal que, en este punto 1, que vamos a llamar P sub 1, de forma tal que sobre esta cara voy a tener una fuerza neta igual al producto de la presión por la sección transversal. Y la dirección de la fuerza sabemos que siempre es perpendicular a la superficie, las fuerzas de presión siempre actúan en forma perpendicular a la superficie de contacto, es decir que voy a tener una fuerza horizontal que puedo escribir como P1 a sub 1 en la dirección del versor I. En el intervalo delta T, el elemento de fluido en el punto 1 se va a mover a una distancia delta x1. Es decir, que esta fuerza, en ese intervalo de tiempo, va a ser un trabajo sobre el fluido igual al producto del módulo de la fuerza por el módulo de desplazamiento por el coseno del ángulo comprendido. En este caso, como el desplazamiento y la fuerza tienen la misma dirección y sentido, el coseno es 0, el ángulo es 0, el coseno es 1. Por lo tanto, el trabajo que el fluido hace sobre este elemento que estoy analizando desde el lado izquierdo, será igual a P1 a sub 1 delta x1. Y a sub 1 delta x1 es el volumen 1, es decir, el volumen verde. Bien, entonces este es el trabajo que hace el fluido que está a la izquierda sobre mi elemento de análisis de volumen. De la misma manera, del lado derecho, el fluido que está del otro lado también va a ser una fuerza de presión sobre mi elemento de estudio de fluido. En este caso la presión la voy a llamar P sub 2 en este punto 2 de acá arriba. Como esto tiene sección transversal a 2, la fuerza de presión que se haga en este punto de acá será igual a P sub 2 a sub 2 por el versor I, pero en este caso con un signo menos, ¿no? Acá me faltó el signo menos. Porque la fuerza ahora es perpendicular al área transversal, es decir, que va a apuntar hacia la izquierda. De la misma manera, en el intervalo delta T, este elemento de fluido se va a desplazar a una distancia delta x2, de forma tal que el fluido que esté a la izquierda, a la derecha,
va a realizar un trabajo sobre mi elemento de fluido de estudio, W2, que va a ser el módulo de la fuerza por el módulo de desplazamiento por el coseno del ángulo comprendido. En este caso, el ángulo comprendido entre la fuerza y el desplazamiento es 180, el coseno es -1, por lo tanto el trabajo que se hace sobre este fluido externo, en este punto, durante ese intervalo de tiempo es menos P sub 2 por A sub 2 por delta X2. Y de nuevo, la sección transversal A sub 2 por delta X2 me da el volumen naranja, B sub 2. Y en este caso, fíjense, el trabajo es negativo. Entonces, el trabajo neto que se hace sobre este elemento de fluido que estamos analizando en ese intervalo de tiempo es la suma de los dos trabajos, de lo que hace el fluido a la izquierda acá abajo y el fluido a la derecha acá arriba. Entonces, el trabajo neto será la suma de W1 más W2, o sea, P sub 1, B sub 1, menos P sub 2, B sub 2. Ahora, recuerden que ya analizamos, cuando vimos la ecuación de continuidad, que los volúmenes B sub 1 y B sub 2 eran iguales. Eso como consecuencia de la conservación de masa. Por lo tanto, puedo escribir el trabajo total sacando factor común B acá, voy a llamar al volumen B sub 1 y B sub 2 igual a B. Puedo sacar factor común B y el trabajo total será la diferencia de presión entre este punto y este punto multiplicado por el volumen. Ahora bien, si yo estoy con un sistema, en este caso, fíjense que lo que tengo es un sistema abierto sobre el cual se está haciendo un trabajo externo. Ese trabajo externo va a generar entonces un cambio en la energía mecánica de mi sistema. El cambio en la energía mecánica será un cambio en la energía cinética y un cambio en energía potencial. Entonces vamos a medir esos cambios. Voy a suponer ahora un sistema de coordenadas X e Y con un 0 por acá abajo, de forma tal que el punto 1 esté a una altura I1, el punto 2 esté a una altura I2. Recordemos que acá esto se movía con una cierta velocidad V sub 1 y acá el fluido se movía con una cierta velocidad V sub 2. Entonces, calculemos el cambio de energía mecánica de este elemento de fluido que yo estoy analizando. Mi sistema ahora va a ser el elemento de estudio más la Tierra para poder considerar la energía potencial del sistema. Entonces, la variación de energía cinética será la energía cinética final menos la energía cinética inicial. La energía cinética final es la energía cinética de la sección blanca más la energía cinética de la sección naranja. A la energía cinética de la sección naranja la escribo como un medio de la masa 2, que es la masa contenida en la sección, en el volumen naranja por la rapidez 2 al cuadrado, menos la energía cinética inicial, que era la que correspondía al volumen ocupando, al elemento de fluido de estudio ocupando el volumen verde más el volumen blanco, que lo escribo como un medio de la masa 1 es la masa dentro del volumen verde, por la rapidez 1 al cuadrado, más la energía cinética en el volumen blanco. Fíjense que tanto para el estado inicial como el estado final, yo a la energía cinética del volumen blanco la escribí con la misma letra, no le puse un prima acá, podría haber puesto un prima. Pero podemos ver, porque estamos en condiciones de flujo laminar, que esta energía cinética va a ser la misma. ¿Por qué? Porque la condición de flujo laminar es que la velocidad o la rapidez del flujo se mantiene constante en cada punto de una línea de corriente. Entonces, en cualquier punto que yo me pare, cada molécula de fluido que pase por ahí va a tener siempre la misma rapidez. Es decir, que tanto en el estado inicial como en el estado final, la energía cinética del sector de fluido comprendido dentro del volumen blanco va a ser la misma. Por lo tanto, lo puedo designar con la misma letra. Cuando hago la diferencia en el estado inicial y el estado final, esto se me va a cancelar. Y solamente me va a quedar la diferencia entre la energía cinética comprendida o correspondiente a la masa contenida en el volumen naranja, menos la energía cinética correspondiente a la masa contenida en el volumen verde. Pero como ya vimos que las masas contenidas dentro de estos dos volúmenes eran iguales, porque estamos considerando un fluido ideal, de forma tal que su densidad es constante, puedo escribir a la masa contenida dentro de cualquiera de los dos volúmenes simplemente con la letra M. Entonces la diferencia, la variación de energía cinética será igual a un medio de M por la rapidez en el punto 2 al cuadrado menos
1 medio de m por la rapidez en el punto 1 al cuadrado. Un análisis similar podemos hacer ahora para la variación de energía potencial de mi elemento de estudio de fluido. La variación de energía potencial será la energía potencial final menos la energía potencial inicial. Fíjense que para la final puse la energía potencial de la parte blanca más la energía potencial de la parte naranja, menos la energía potencial de la parte verde más la energía potencial de la parte blanca. Como la altura de cada punto dentro de la parte blanca va a ser igual tanto en el punto inicial, en la situación inicial como en la situación final, este término de energía potencial se me va a cancelar en la diferencia y solamente me va a quedar la diferencia correspondiente a las partes pintadas de verde y de naranja, asociadas ahora con la altura I1 y la altura I2, de los puntos 1 y 2. Y a partir del teorema de trabajo y energía mecánica sabemos que el trabajo total externo realizado sobre mi sistema será igual a la variación de su energía mecánica. La energía mecánica la podemos poner como la suma de la energía potencial más la energía cinética, entonces la variación de energía mecánica será la variación de energía cinética más la variación de energía mecánica. Y ya habíamos visto que el trabajo total que se realizaba sobre mi sistema lo podía escribir como la diferencia de presiones multiplicada por el volumen de fluido comprendido dentro del tramo verde o del tramo naranja. Y si usamos ahora las expresiones que encontramos para la variación de energía cinética, variación de energía potencial, llegamos a esta expresión de acá, que reescribo acá como para que la tengamos presente, y lo que voy a hacer ahora es dividir todos los términos, o ambos lados de la igualdad, por el volumen B, que era el volumen verde o naranja, acuérdense que eran iguales. Y vamos a usar la definición de densidad, que es igual al cociente entre la masa y el volumen. Entonces fíjense que cuando yo divido el lado izquierdo de esta igualdad por B, se me cancela el volumen acá, sé que de este lado solamente me queda la diferencia de presiones, la presión en el punto 1 menos la presión en el punto 2, y de este lado de la igualdad todos los términos tienen el factor m multiplicando, al dividir por b voy a pasar a tener, no puedo reemplazar ese cociente m sobre b por la densidad del fluido. Entonces la expresión a la que llegamos es esta de acá, que vamos a reagrupar, a reordenar. Lo que voy a hacer es pasar todos los términos que corresponden al punto 1, es decir, el punto inicial del volumen verde del lado izquierdo de la igualdad, y todos los términos que corresponden al punto 2, es decir, el punto inicial del volumen naranja, al lado derecho de la igualdad. Entonces lo que me queda es que la suma de la presión más 1 medio de ρ por la rapidez al cuadrado, más ρ por g por la altura en el punto 1, es igual a la misma suma de los tres mismos términos en el punto 2. De nuevo, como la elección de los puntos 1 y 2 es una elección completamente arbitraria a lo largo del recorrido del fluido, es decir, del flujo, lo que puedo decir entonces es que la suma de estos tres términos, la presión, más 1 medio de ρ por la rapidez al cuadrado, más mg por la altura del fluido en cualquier punto del flujo, tiene que permanecer constante. Y este resultado, que es el más importante en el análisis de la dinámica de fluidos, es lo que se conoce como ecuación de Bernoulli. Me relaciona entonces la presión, la rapidez y la altura del fluido en cada punto del flujo en condiciones estacionarias. Fíjense que lo que me muestra esta ecuación es que, por ejemplo, la presión de un fluido va a disminuir cuando aumenta la rapidez con la que el fluido se mueve. Cuanto más rápido se mueve el fluido, menor va a ser la presión en ese punto. Y también me relaciona la presión con la altura, pero eso era lo que ya sabíamos. Fíjense qué pasa si consideramos que la rapidez es igual a 0. En esta ecuación. Si yo considero que la rapidez sea 0, lo que me queda es que P, o es más fácil por ahí mirarlo en esta, ¿no? Si yo considero dos puntos en los cuales el fluido está en reposo y cancelo la rapidez, lo que obtengo es que P sub 1 más ρ por G por I1 es igual a P sub 2 más ρ por G por I2.
o sea, esto que reescribí acá abajo. Y si defino I2 menos I1 como la profundidad a la que se encuentra la diferencia de alturas a las que se encuentran en los dos puntos, esto lo puedo escribir como ρ por G por H, es decir, que la diferencia de presión es ρ por G por H. O sea que, fíjense que recupero la ecuación de presión hidrostática que habíamos visto en la clase pasada, que habíamos deducido para un fluido en reposo. O sea que la ecuación de Bernoulli contiene la diferencia de presión en condiciones hidrostáticas. Obviamente es mucho más rica porque también me permite determinar qué es lo que sucede cuando el fluido está en condiciones dinámicas, es decir, cuando el fluido se está desplazando a una cierta rapidez. Pero el resultado que obtuvimos en la clase pasada es un resultado particular de la ecuación o lo podemos ver como un resultado particular de la ecuación de Bernoulli cuando el fluido se encuentra en reposo. Una aclaración importante es que si bien este análisis lo hicimos para fluidos incompresibles, acuérdense que estamos tratando con fluidos ideales, es decir, estamos despreciando la viscosidad y estamos pensando que los fluidos son incompresibles, es decir, que su densidad es constante, este comportamiento general de que la presión varía con la rapidez también es válido para gases. Y tiene muchas implicancias prácticas y podemos encontrar muchos ejemplos interesantes en los que podemos aplicar la ecuación de Bernoulli con aplicaciones incluso tecnológicas muy importantes. El ejemplo más tradicional de aplicación de la ecuación de Bernoulli es la fuerza de sustentación que permite que los aviones vuelen. Nosotros pensamos lo que es lo que se conoce como un perfil alar, es decir, hacemos un conte transversal del ala de un avión. La forma que tiene es esta. La parte inferior es aproximadamente plana, la parte superior tiene una cierta concavidad, como este dibujo que está hecho acá. De forma tal que cuando el avión se mueve, el aire va a circular alrededor de esa ala, alrededor de ese perfil, separándose en este punto, una parte del aire se va a mover por la parte superior, una parte del aire se va a mover por la parte superior, y si mantenemos el movimiento de ese fluido, en este caso el aire en condiciones laminar, fíjense que para que se conserve la condición laminar, el fluido que se mueve por la parte superior va a tener que recorrer una distancia mayor que el fluido que se mueve por la parte inferior. De manera que la parte de aire que se mueve por la parte superior, va a tener que moverse a una velocidad mayor que el fluido que se mueve, el aire que se mueve por la parte inferior. Al ser mayor la velocidad del aire en la parte superior, ¿qué es lo que me muestra la ecuación de Bernoulli? Que la presión va a disminuir. La presión en la parte superior del ala va a ser menor que la presión en la parte inferior del ala. Entonces, la fuerza de presión que aparece sobre el ala, que es una fuerza descendente P por A, o P1 por A en la parte superior, va a ser menor que la fuerza de presión ascendente que aparece en la parte inferior. La fuerza neta, entonces, que aparece sobre el ala debido a la diferencia de presión entre la parte de arriba y la parte de abajo del ala, es una fuerza ascendente que se conoce como fuerza de sustentación. Y es lo que permite que un avión, cuando empieza a carretear y alcanza una cierta velocidad, se despegue del aire y empiece a volar. Fíjense que ya acá estoy pensando que el fluido es el que se mueve. En realidad lo que se está moviendo es el avión, ¿no? Pero siempre el movimiento es relativo, entonces yo puedo pensar como que el ala está en reposo y lo que se está moviendo alrededor del ala es el aire. El que tiene una cierta velocidad respecto del ala es el aire. En realidad los aviones no solamente vuelan gracias a Bernoulli, vuelan también gracias a Newton. Hay otro efecto y tiene que ver con lo que se conoce como ángulo de ataque de un ala, que cambia la cantidad de movimiento lineal del aire que lo atraviesa. ¿Sí? La forma que tiene el ala hace que el aire que ingresa tenga esta cantidad de movimiento inicial, y cuando sale de haber recorrido el perfil alar tenga esta cantidad de movimiento con esta nueva dirección y sentido. Entonces, si fíjense que yo acá lo dibujé los dos vectores juntos, este es el P inicial, este es el P final, claramente hay una variación en la cantidad de movimiento lineal del aire, lo que implica que hay un delta P, es decir que el ala le está aplicando un impulso al aire, es decir que el aire está experimentando una fuerza debido al ala. Por tercera ley de Newton,
el aire le va a hacer al ala una fuerza igual y opuesta. Fíjense que como este delta P es hacia abajo, la fuerza, el impulso que experimenta el aire es hacia abajo, la fuerza que el ala le hace al aire es hacia abajo, el aire le va a hacer al ala una fuerza igual y opuesta hacia arriba. Entonces hay como dos contribuciones sobre el perfil alar, una asociada con la ecuación de Bernoulli, la otra asociada con la tercera ley de Newton. Las dos tienen un efecto de generar una fuerza de sustentación, es decir, una fuerza hacia arriba que permite que un avión vuele. Y esto lo experimenta cualquier forma que tenga una sección transversal parecida a la de un perfil alar, en particular un auto. Cuando analizamos qué es lo que pasa con el aire que atraviesa o que pasa alrededor de un auto, por la forma que tiene un auto vemos que también sucede, estos son fotos de lo que se conoce como una cámara de niebla, que son lo que usan las empresas automotrices para analizar la dinámica, la aerodinámica de un auto, en la que se inyectan partículas de algún cierto gas con algún color y con una cierta velocidad, entonces se ve cómo esas partículas de gas se mueven alrededor del perfil del auto. Entonces podemos ver las líneas de flujo. Lo que estamos viendo acá son las líneas de flujo de aire alrededor del perfil del auto y de esa manera se puede estudiar la aerodinámica. Entonces lo que vemos nuevamente es que el aire que atraviesa la parte superior del auto se va a tener que mover siempre que estemos en condiciones de fluido laminar, ¿no? Se va a tener que mover con mayor velocidad que el aire que atraviesa la parte inferior, por lo tanto va a haber un descenso de presión en la parte superior a haber mayor velocidad, y va a aparecer una fuerza ascendente sobre el auto. Entonces los autos también experimentan esta fuerza ascendente que les hace que a medida que se muevan a mayor velocidad tengan menor estabilidad por ese despegue que se produce respecto del piso. Muchas veces entonces los autos de carrera utilizan elementos aerodinámicos como pueden ser los spoilers o los alerones, que lo que hacen es cambiar ese comportamiento aerodinámico y darle mayor agarre al auto al piso. Si se fijan ustedes, la forma de un alerón o de un spoiler no es otra cosa que una ala invertida. O sea, una ala dada vuelta de forma tal que la fuerza de sustentación, en vez de ser hacia arriba, sea hacia abajo y genere una fuerza que compense esta sustentación sobre todo el volumen del auto y permita que el auto tenga mayor estabilidad pegándose de alguna manera más contra el piso. En el caso ya de los autos de Fórmula 1, por ejemplo, estos elementos aerodinámicos pueden variar su inclinación de forma tal que tengan la forma de un alerón en las curvas y darle más agarre al auto, es decir, pegar el auto más al piso en una curva, y tengan una forma más parecida a la de un ala para que tengan más sustentación y puedan alcanzar mayores velocidades en las rectas. Un efecto parecido también ocurre con elementos mucho más sencillos, ¿no? A ustedes les habrá pasado muchas veces que van caminando por la calle con un paraguas y en un día de mucho viento, el paraguas, cuando los agarra una ráfaga, se da vuelta. Y no se debe a que el aire del viento haya embolsado el paraguas, sino que se debe justamente a este hecho de que el aire que pasa por arriba del paraguas se mueve a mayor velocidad que el aire que pasa por debajo, se produce una fuerza de sustentación por la diferencia de presión, y el paraguas se les levanta, y hasta por ahí puede salir volando. Y esto también sucede, por ejemplo, sobre los techos de las casas o techos de tinglado muy grandes que tienen formas abovedadas, y cuando hay un huracán o un tornado muy grande, con vientos de muy alta velocidad, esa velocidad del viento que pasa por la parte externa de la casa o del techo, genera un descenso de presión en la parte externa que hace que muchas veces incluso los techos salgan volando. Entonces esas imágenes que hemos visto por televisión muchas veces de techos que vuelan por los aires como si fueran papelitos en medio de un tornado, se deben también a esta fuerza de sustentación. Otro ejemplo muy claro de la aplicación de la ley de Bernoulli se produce en el movimiento de las pelotas en un montón de deportes. Y en particular al hecho de la capacidad que tiene una pelota de rotar sobre su eje. Entonces, dependiendo del deporte, muchas veces este tipo de movimiento es aprovechado por los deportistas para darle diferentes efectos al movimiento de una pelota. Analicemos qué es lo que pasa cuando una pelota se mueve. Esto es una pelota que se está moviendo en este caso hacia la derecha. Entonces lo que vamos a pensar es que tenemos
el aire, en realidad, lo que tenemos es el aire moviéndose hacia la izquierda respecto de la pelota. Y supongamos que esta pelota está girando con un giro en sentido horario. Fíjense, estas flechitas me marcan el sentido de giro de la pelota. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en estos casos? El movimiento de la pelota lo que va a hacer es arrastrar las moléculas de aire que estén cerca de su superficie en el sentido de giro. Entonces, la pelota va a arrastrar a las moléculas de aire que estén de este lado en el sentido de giro, es decir, hacia la derecha, contrarrestando la velocidad del aire que se está moviendo hacia la izquierda. Entonces, de este lado voy a tener una menor velocidad de movimiento de flujo que el que tenía el aire en condiciones sin giro. Por el contrario, del otro lado, la pelota va a arrastrar a las moléculas de aire ahora hacia la izquierda, porque el movimiento de giro es horario, es decir, en el mismo sentido en el que las moléculas del aire se están moviendo, dando lugar a una velocidad del aire cerca de este lado de la pelota mayor a la que tendría si no tuviera giro. Entonces se produce un aumento de la rapidez del aire respecto de este lado de la pelota, respecto de este otro. Como hay un aumento de la rapidez, hay una disminución de la presión, entonces la diferencia de presiones entre este punto y este punto hace que aparezca una fuerza neta sobre la pelota, en este caso hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno golpea una pelota y le imparte ese spin, como se le suele llamar, o ese giro respecto de un eje que pasa por su centro? Bueno, en el caso del tenis, si uno golpea una pelota de forma plana, la pelota va a describir una trayectoria parabólica, es decir, la pelota, si yo la golpeo en forma plana, sin giro, el aire arriba se mueve con la misma velocidad que el aire abajo, no hay ninguna fuerza neta porque la presión es la misma, de forma tal que puedo pensar a la pelota como una partícula que se va a mover siguiendo una trayectoria parabólica de un movimiento de tiro oblicuo, como analizamos en cinemática. Ahora, cuando un tenista le pega con lo que se conoce con slide, es decir, con un giro en el sentido, en este caso, antihorario, con un spin antihorario, aparece sobre la pelota una fuerza en el sentido opuesto al de la condición que planteamos recién, porque ahora la pelota gira en el sentido opuesto, la presión en este punto es menor que la presión en este, aparece una fuerza ascendente sobre la pelota. Y cuando un tenista le pega con slide, lo que se observa es que la pelota viaja más. ¿Por qué? Porque además de la fuerza peso que actúa hacia abajo, ahora tengo una fuerza de sustentación hacia arriba que compensa parte de esa fuerza peso. Entonces, la fuerza neta hacia abajo es menor que en la condición sin giro, y la pelota ahora viaja una distancia mayor que la que hubiese viajado si no hubiera estado girando. Por el contrario, cuando el tenista le pega con topspin, aparece una fuerza como la que dibujé acá, una fuerza hacia abajo, que lo que hace es que la trayectoria que describa la pelota haga que caiga mucho más rápido, porque ahora la fuerza descendente sobre la pelota es no solo la fuerza de atracción gravitatoria, sino también la fuerza de sustentación negativa. Entonces la pelota viaja a una distancia menor. Lo mismo pasa cuando un futbolista le pega a una pelota de fútbol no dándole en el centro, de forma tal que la pelota viaje sin tener spin, sino que le pega de costado, ¿no? Como se dice, se le pega con el empeine, de forma tal de impartirle a una pelota de fútbol un cierto giro, en este caso en dirección antihorario. Cuando se le imparte un cierto giro en dirección antihorario, estoy en estas condiciones, perdón, no, las condiciones contrarias a esta, va a aparecer sobre la pelota una fuerza de sustentación ahora hacia la izquierda, si yo analizo lo que pasa con el aire entre este punto y este punto, porque ahora la pelota se está moviendo hacia allá, y en vez de moverse en línea recta, si esta hubiera sido la dirección en la que está pateando, ¿no? La pelota tendría que haberse movido en línea recta y describir una parábola en un plano. La pelota ahora no describe una parábola en un plano, sino que se va de ese plano y se mueve lo que se conoce como en un movimiento en comba, se le suele decir, ¿no? Se le dice como que el futbolista le pegó con comba. Entonces vemos esos tiros libres que doblan, ¿no? Que van por el costado de la barrera y después doblan y se meten junto al palo. Si el futbolista es zurdo y le pega con la izquierda, bueno, podrá darle el efecto contrario a la pelota, darle un spin en el sentido horario, y la pelota ahora va a agarrar una comba en el sentido opuesto.
Y en muchos otros deportes esto se puede ver. Los beisbolistas, por ejemplo, son expertos en aprovechar este fenómeno para darle diferentes efectos a las pelotas cuando la tiran y confundir al bateador y que no pueda pegarle, ¿no? Entonces las pelotas a veces se mueven con movimientos así como este tipo slide o tipo topspin, las pelotas de béisbol, y hacen curvas bastante extrañas que desconciertan a los bateadores y no les permiten pegarle de una forma sencilla. En golf también se pueden ver efectos muy grandes de este efecto Magnus. A veces los golfistas muy buenos son capaces de pegarles a la pelota con estos efectos de top spin o de slide en forma voluntaria para darles diferente tipo de vuelo a la pelota, y en algunas veces, si uno le pega muy mal y le da un efecto no deseado, puede generar este tipo de movimiento, por ejemplo, y se ve a veces como una pelota sale muy a la izquierda, muy hacia la derecha, justamente debido al spin que se le da a la pelota en el momento del golpe. Para ver un ejemplo del efecto Magnus bastante gráfico, les recomiendo que vean este video de YouTube. En este video hay unos chicos que hacen un experimento de tirar una pelota de básquet desde una altura muy alta, desde una represa. En el primer ejemplo la dejan caer, la pelota cae prácticamente en caída libre, siguiendo una línea recta, y en el segundo experimento lo que hacen es darle un cierto spin inicial para ver cuál es el efecto sobre la pelota debido a la sustentación que produce este efecto Magnus. Y ahí pueden verlo en forma bastante clara y en forma bastante evidente, porque el efecto se desarrolla sobre una longitud de desplazamiento muy larga. Entonces ahí podemos ver la aceleración que alcanza la pelota en la dirección transversal de su movimiento. Y es realmente llamativo, así que les recomiendo que vean este video para ejemplificar un poco el efecto de la sustentación sobre una pelota debido a su rotación respecto de su eje. Otra cosa que me permite este efecto de cambio de presión con la velocidad es medir, a partir de medir la presión, la velocidad en diferentes puntos de un fluido, por ejemplo. Y esto es algo que se usa en lo que se conoce como tubo de Venturi, que es también el principio bajo el cual funciona lo que se conoce como tubo Pitot, que es lo que usan los aviones, o usaban por ahí anteriormente. Ahora se usan sistemas electrónicos, pero anteriormente usaban los aviones para medir la velocidad con la que se está moviendo el avión respecto del aire. Para ejemplificar, pensemos en este dibujo que está acá. Lo que tenemos es un tubo con una cierta sección transversal A1 que tiene un estrechamiento en algún punto y pasa a tener una sección transversal A2 menor. Entonces las líneas de flujo van a tener esta forma que está acá. Vamos a analizar lo que le pasa a la línea de flujo central. Este tubo lo que tiene es la particularidad de tener dos tubos verticales abiertos a la atmósfera en dos puntos diferentes de sección transversal A1 y A2. Entonces yo analizo lo que pasa en una línea de corriente que pasa por acá por el medio, ¿sí? Esta línea de corriente que pasa por acá, y aplico la ecuación de Bernoulli en este punto y en este punto. Entonces lo que tendré es que la presión acá, más un medio de ρ por la velocidad en este punto, más ρ por g por la altura de este punto, tendrá que ser igual a lo mismo evaluado en el punto 2. Como la altura de los dos puntos es la misma, los términos de altura los puedo simplificar porque I1 es igual a I2. Entonces lo que tengo es esta relación entre la presión y la rapidez en estos dos puntos. Podemos usar la ecuación de continuidad para relacionar las rapideces, los módulos de las velocidades del fluido en estos dos puntos. Entonces A1 por B1 tendrá que ser igual a 2 por B2, de forma tal que puedo despejar la rapidez en este punto, B sub 2, como el cociente de las áreas multiplicado por la rapidez en este punto. Y reemplazar B2 en esta ecuación, en la ecuación de Bernoulli, por esta expresión que encontramos acá. Entonces, si paso ahora restando la presión 2 y restando este término de energía cinética al otro lado, puedo sacar factor común un medio de ρ por B1 cuadrado, porque fíjense que a B2 lo escribí en función de B1, y lo que obtengo es esta expresión de acá, que me da la diferencia de presiones en función del cociente de las áreas de la sección transversal y de la velocidad en el punto 1. Ahora bien, este sistema, o este instrumento justamente tenía estos dos tubos acá para poder
permitirme medir esta presión, esta diferencia de presiones. Porque fíjense que acá, ¿qué es lo que va a suceder? Como acá tengo una cierta presión y acá tengo otra presión diferente, la presión hidrostática en estos tubos va a ser diferente debido a la diferencia de presión en estos puntos. Entonces la altura de fluido en este punto, como esta presión es menor, va a ser mayor a la altura de fluido en este punto, porque la presión acá es menor. ¿Sí? Entonces se va a producir una diferencia de presión, una diferencia de altura entre las columnas de fluido en este tubo y en este tubo debido a la diferencia de presión entre este punto y este punto. Entonces puedo medir esta diferencia de presiones, P sub 1 menos P sub 2, asociándolo con la diferencia de la columna de fluido entre las dos columnas, entre los dos tubos. De forma tal que P sub 1 menos P sub 2 será, usando la ecuación que ya conocemos para la presión hidrostática, ρ por G por H, donde H es la diferencia de presión entre este punto y este punto. La diferencia de altura entre este punto y este punto. Entonces, simplemente midiendo esta altura de columna de fluido, puedo conocer la diferencia de presión entre el punto 1 y el punto 2, y si reemplazo esto acá, puedo despejar la velocidad 1, es decir, la velocidad con la que el fluido se está moviendo en este punto, y encontramos esta relación que fíjense que solamente depende de esta altura h y del cociente de las áreas de la sección transversal. Entonces, simplemente midiendo esta diferencia de presión hidrostática entre estas dos columnas de fluido, a través de solamente la diferencia de alturas, puedo determinar cuál es la rapidez con la que el fluido se está moviendo acá adentro. Y ese es el criterio, el concepto que se utiliza, como les decía, en los tubos de pitot que utilizan los aviones para medir la velocidad del avión respecto del aire, por ejemplo. Y elementos similares se utilizan también para medir el flujo en cañería, midiendo la diferencia de presión hidrostática en dos puntos diferentes. Entonces, de esa manera uno puede medir de una forma muy precisa la velocidad a la que un fluido se está moviendo. Otra cosa que podemos determinar a partir de la ecuación de Bernoulli es la velocidad con la que va a salir un fluido por una canilla, un fluido contenido dentro de un tanque por una canilla. Entonces supongamos que tenemos ahora un tanque grande, de sección transversal A2, mucho más grande que la sección transversal de salida de la canilla, cerrado a una cierta presión P. Entonces el tanque está cerrado acá y acá adentro tengo una cierta presión arbitraria. La canilla se encuentra a una cierta altura I1, el fluido tiene una cierta altura, el nivel de fluido tiene una cierta altura I2. Voy a llamar H a la diferencia entre estas dos alturas, I2 menos I1, y voy a analizar una línea de corriente que vaya de un punto desde la superficie libre del fluido hasta la salida por la canilla. Entonces voy a aplicar la ecuación de Bernoulli entre este punto donde el fluido está saliendo a presión atmosférica y este punto desde el cual el fluido empieza a moverse desde la superficie libre del líquido. Como dijimos que el área del tanque, de la sección transversal del tanque, es mucho más grande que el área de la sección transversal de la canilla, A sub 2 es mucho mayor que A sub 1, por la ecuación de continuidad podemos ver que la velocidad 1 va a ser mucho más grande que la velocidad 2. En estas condiciones entonces voy a despreciar la velocidad con la que el fluido se está moviendo en este punto 2. La velocidad esta va a ser muy pequeña y la voy a despreciar frente a la velocidad de salida del fluido en este punto, es decir, en la canilla. Entonces aplicamos la ecuación de Bernoulli entre este punto y este punto. Acá lo que tendré es una cierta presión P a la que está cerrada el tanque, más ρ por G por I2, es decir, la altura a la que se encuentra el punto. Y fíjense que el término de velocidad lo desprecié, lo cancelé porque estoy despreciando la rapidez con la que ese punto se está moviendo. Eso será igual a la ecuación de Bernoulli evaluada en el punto donde el agua está saliendo por la canilla. Como el agua está saliendo a la atmósfera, la presión será la presión atmosférica, más un medio de ρ por la rapidez con la que está saliendo al cuadrado, más ρ por G por la altura 1 a la que se encuentra la canilla. Si despejamos la rapidez con la que el agua está saliendo,
La expresión a la que llegamos es esta que está acá, que fíjense que depende de la diferencia de presiones entre la presión a la que se encuentra la parte superior del tanque y la presión atmosférica, y la diferencia de alturas que llamé H. Ya, fíjense que acá ya escribí I sub 2 menos I sub 1 como H, es decir, la profundidad a la cual está la canilla. Esta va a ser la velocidad o la rapidez con la que el agua va a estar saliendo. Si el tubo estuviera abierto, si no fuera un tanque cerrado, si el tanque estuviera abierto, la presión acá sería la presión atmosférica, de forma tal que esta diferencia me daría 0, y la velocidad de salida sería la raíz de 2 por G por H. Fíjense que la velocidad de salida de un líquido en un tanque abierto es la misma de la de un objeto en caída libre, que es de una altura H. Si consideramos la conservación de energía de un objeto que está cayendo desde una altura H, vemos que la velocidad o la rapidez con la que llega al piso es la raíz de 2 por G por H. Fíjense que es el mismo resultado que obtenemos planteando la ecuación de Bernoulli para un elemento de fluido en condiciones de flujo laminar con un tanque abierto a la atmósfera en el extremo superior. Este resultado se conoce como ley de Torricelli, ¿sí? Este resultado de esta rapidez de salida de un fluido se conoce como ley de Torricelli. Bueno, entonces hasta acá algunas consideraciones que nos permiten analizar el movimiento de un fluido ideal en condiciones de flujo laminar. Ahora, muchas veces vamos a querer analizar el movimiento de fluidos no ideales, sino de fluidos reales, ¿sí? En condiciones reales, y en esos casos vamos a ver que ocurren cosas bastante diferentes a las que analizamos cuando analizamos el movimiento de un fluido ideal. Entonces, dependiendo cuál sea el análisis que yo quiera hacer, en algunas situaciones la ecuación de Bernoulli va a ser suficiente, pero para el movimiento de ciertos fluidos, en particular los fluidos con una alta viscosidad, la ecuación de Bernoulli no va a ser suficiente para el análisis, porque va a haber efectos asociados con la viscosidad que van a ser muy importantes y que no voy a poder despreciar. Fíjense lo que pasa en particular si yo analizo el movimiento a partir de la ecuación de Bernoulli de un fluido en forma de flujo estacionario por una tubería horizontal de sección constante. Lo que vemos es que la presión va a ser constante a lo largo de toda la tubería. ¿Por qué? Porque si la altura es la misma, la rapidez es la misma, porque si la sección transversal por la ecuación de continuidad, la rapidez es la misma, entonces la presión va a ser constante, ¿sí? La presión a lo largo de todo el tubo va a ser siempre la misma. Ahora, en la práctica se observa que esto no es cierto. Si yo tengo un oleoducto por el cual estoy queriendo hacer circular petróleo para llevarlo de un punto a otro, lo que observo es que la presión a lo largo del tubo va cayendo a medida que me muevo hacia la izquierda, hacia la derecha. Al haber una caída de presión, eso significa que si yo quiero mantener un caudal constante, lo que tengo que hacer es hacer un trabajo para que el fluido se siga moviendo. Entonces no me alcanza con el movimiento natural del fluido en condiciones reales, sino que yo voy a tener que hacer un trabajo externo para mantener un flujo constante. Esta caída de presión, esta diferencia de presión que se produce a medida que yo me muevo a lo largo del tubo, se debe a una fuerza de resistencia que ejercen las paredes del tubo sobre las capas de fluido que están en contacto y lo que se conoce como una fuerza de arrastre o fuerza justamente viscosa, y de la fuerza de arrastre que ejerce cada capa de fluido sobre la capa adyacente respecto a la cual se está moviendo. Estas fuerzas de arrastre es lo que se conoce como, o se denominan fuerzas viscosas. Y como dijimos hoy, al principio, podemos asociarlas con las fuerzas de fricción que existen en los sólidos. Entonces son fuerzas que me van a generar una pérdida de energía cinética y una transformación de energía cinética en energía interna del sistema. ¿Cómo podemos analizar la viscosidad? Bueno, vamos a hacer un análisis parecido al que hicimos cuando analizábamos los esfuerzos cortantes sobre un sólido. Entonces vamos a analizar un fluido viscoso que esté confinado entre dos placas paralelas de sección transversal A, ¿sí? De área A, separadas una distancia z. La altura de este elemento de fluido viscoso que estoy analizando es z. Manteniendo la capa
la placa inferior fija, yo lo que voy a hacer es una fuerza sobre la capa superior para moverla con velocidad constante v. Entonces, esta fuerza que yo tengo que hacer para moverlo con velocidad constante es necesaria porque yo tengo que contrarrestar esa fuerza viscosa que aparece entre la placa superior y el fluido. Si esto fuera un fluido real, si yo hiciera una fuerza V, esta placa se movería con velocidad constante. No habría ninguna fuerza viscosa entre la placa superior y el fluido. El fluido no se entera que yo estoy haciendo una fuerza arriba sobre la placa superior y la placa superior se mueve con una cierta aceleración. Acuérdense, los fluidos reales no son capaces de soportar esfuerzos cortantes. Pero un fluido real, es decir, un fluido donde consideramos la viscosidad, sí, porque va a haber una fuerza de arrastre que el fluido va a hacer sobre la capa superior, que yo voy a tener que vencer para poder moverlo con velocidad constante. Por eso tengo que hacer una cierta fuerza para poder mover la placa superior con velocidad constante. El fluido que esté en contacto con la placa superior se va a mover prácticamente con esa misma velocidad v con la que se mueve la placa superior. Ahora, a medida que yo me voy moviendo hacia abajo, en las capas adyacentes de fluido, se van a ir moviendo con velocidades cada vez menores. Y la última capa, la que está en contacto con la placa inferior, que está en reposo, también va a permanecer en reposo. Es decir, que voy a tener un gradiente de velocidades a lo largo de la altura del fluido. Entonces, de la misma manera que lo hicimos para los sólidos, cuando analizábamos el efecto de una fuerza o de un esfuerzo cortante, vamos a definir al esfuerzo cortante como la fuerza por unidad de área, F sobre A. Entonces, en el caso de un sólido, lo que veíamos era que el sólido respondía a ese esfuerzo cortante con un cambio de forma. En el caso de un líquido, de un fluido, el fluido va a responder a través de un movimiento, es decir, con un cambio de rapidez diferencial de V a través de cada capa de espesor diferencial de Z. El cociente de V diferencial de Z va a ser nuestra deformación. Acuérdense que antes la deformación, en el caso de un sólido, la habíamos definido como el desplazamiento respecto a la altura. En este caso lo vamos a definir como el diferencial de velocidad respecto a la altura. Entonces, al cociente entre estas dos cantidades, que antes para nosotros era lo que llamábamos la constante de deformación, en este caso el coeficiente lo vamos a llamar la viscosidad. El coeficiente entre el esfuerzo y la deformación es lo que vamos a llamar el coeficiente de viscosidad, que vamos a designar por la letra eta, que entonces lo definimos como el cociente entre el esfuerzo y la deformación. Fíjense que la velocidad va a variar linealmente de un extremo a otro en el perfil del fluido, o sea que de B a dz lo voy a poder escribir como delta B sobre delta Z, y como la velocidad acá abajo es 0, delta B es la rapidez máxima dividido, o sea, la velocidad en este punto dividido, menos 0 dividido delta Z, que es Z, la altura. Entonces podemos escribir a la viscosidad como el cociente del esfuerzo cortante dividido la deformación escrita de esta forma, o sea, F por Z sobre B por A. Entonces las unidades que va a tener esto, si escribimos cada una de estas cantidades en sus unidades fundamentales, van a ser unidades de Pascal por segundo en el sistema MKS. Las unidades entonces de viscosidad serán de pascales por segundo. Existe una unidad de viscosidad que es el poise, y un poise equivale a una dina por segundo por centímetro cuadrado. Es decir, que el poise está expresado en el sistema no MKS, sino en el sistema CGS, de forma tal que un poise equivale a 0,1 pascal por segundo. Entonces tengan cuidado cuando tengan ejercicios con viscosidad, si les dan el coeficiente de viscosidad de un líquido y se lo dan en poise y quieren pasar a unidades del sistema MKS, tienen que multiplicar por 0,1 para pasar a pascales por segundo. Entonces, como dijimos, el resultado de la viscosidad de un fluido, lo que se observa es, primero, que la velocidad del fluido en un tubo cilíndrico no va a ser constante, ¿sí? No va a ser constante a lo largo de toda su sección transversal. En la sección central va a ser mayor, y a medida que nos acerquemos a los extremos del tubo, que nos acerquemos a los extremos del fluido, es decir, que nos acercamos a las paredes del tubo,
va a ser cada vez menor. Y además, como habíamos dicho, se observa una caída de presión a lo largo del tubo. A medida que yo me voy moviendo a lo largo del tubo, el fluido se está moviendo, en este caso, de izquierda a derecha, es decir, en el sentido de esta flecha, se observa una caída de presión. Esa caída de presión va a ser proporcional al caudal, ¿sí? Podemos escribir a la caída de presión, es decir, la diferencia de presión entre el punto 1 y el punto 2, la podemos escribir como el caudal por una resistencia, por un factor R, que se conoce como resistencia al flujo, que va a depender de la longitud del tubo, del radio del tubo cilíndrico en este caso, y de la viscosidad del fluido. Digamos, dicho de otra manera, por ahí para que se entienda más esta relación, si yo quiero mantener un cierto caudal de salida, tengo que asegurarme de que exista una diferencia de presión entre los dos extremos del tubo. Entonces, fíjense que si esto estuviera la presión atmosférica, si esto fuera la presión atmosférica, de este lado yo no puedo tener presión atmosférica para que el caudal tenga un cierto valor I. Tengo que tener una diferencia de presión entre este punto y este punto. Entonces la presión acá tendrá que ser mayor que la presión atmosférica en un factor I por R. ¿Cómo hago para mantener esa diferencia de presión? Y bueno, voy a tener que poner probablemente una bomba, que es lo que se suele hacer en los casos prácticos en los que yo quiero mantener un cierto flujo constante, un cierto caudal constante de fluido viscoso moviéndose por una tubería horizontal. Tengo que poner una bomba que bombee el fluido para tener una diferencia de presión entre este punto y el punto de salida. Fíjense que esto no pasaría si el fluido es ideal. Si el fluido es ideal, ¿sí?, va a moverse con velocidad constante a lo largo de todo el fluido, a pesar de que las presiones sean las mismas en este punto y en este punto. Pero en la realidad eso no pasa. En la vida real, lamentablemente, eso no pasa y a mí me va a costar trabajo mover el fluido en esta dirección horizontal. Después vamos a ver un ejemplo de eso. Se puede demostrar que la resistencia R a la circulación de un fluido en flujo estacionario en un tubo circular de longitud R, de longitud L y radio R, se puede escribir de esta forma, ¿sí? Esta constante, entonces, que me relaciona la diferencia de presión, la caída de presión en el tubo, con el caudal, para un tubo cilíndrico de longitud L, lo puedo escribir como 8 por la viscosidad por el largo del tubo dividido pi por radio a la cuarta. Si reemplazamos entonces en la expresión que habíamos encontrado recién, vemos que la diferencia, la caída de presión, va a tener esta expresión que está acá en función del caudal. Esto se conoce como ley de Poisson. Fíjense que me permite, de alguna manera, conocer la velocidad media, porque puedo escribir al caudal como pi por radio al cuadrado por la velocidad media. Tengan en cuenta que pongo velocidad media porque ahora la velocidad a lo largo de la sección transversal del fluido no es constante, sino que tengo un gradiente de velocidades, entonces yo voy a poder encontrar un valor de velocidad media que me represente el movimiento del fluido. Entonces podemos encontrar el valor de esa velocidad media en función de la ley de Poisson con esta expresión que está acá, simplemente despejando, ¿no? Paso dividiendo pi por radio al cuadrado acá y tengo esta expresión que está acá. Y la velocidad en el medio, la velocidad máxima, será 2 veces esta velocidad media, porque este gradiente, acuérdense que es lineal. Entonces el valor de velocidad máxima que tiene el fluido, que es el valor con el que se mueve en el punto central, será esta. Una cosa importante a tener en cuenta es que tengo un factor R cuadrado dividiendo, o sea, la dependencia más grande que voy a tener con la caída de presión va a ser con el radio del tubo, más que con la longitud. O sea, la caída de presión es lineal con la longitud del tubo. Cuanto mayor sea la longitud del tubo, la caída de presión va a aumentar linealmente con el largo del tubo. Pero la dependencia con el radio va como R a la cuarta. Entonces, si el diámetro del tubo se disminuye a la mitad, la presión cae en un factor 16. ¿Sí? Entonces, cuando se quiere transportar, por ejemplo, petróleo por un oleoducto, lo que se trata de hacer es de hacer el tubo del diámetro lo más grande posible, siempre dentro de las limitaciones tecnológicas y económicas de construir un tubo con un diámetro más grande que implica más material, por lo tanto, un mayor costo. Pero ese mayor costo que yo obtengo en el material con el que construyo el tubo lo puedo compensar después a la larga con la menor cantidad de energía o la menor cantidad de trabajo que voy a tener que hacer para transportar
el fluido por ese tubo. Otro resultado importante que podemos tener en cuenta es el efecto que puede tener las obstrucciones que se pueden producir en las arterias por la que circula la sangre, ¿no? Cuando tenemos colesterol y pequeños cúmulos de grasa se depositan en las caras internas de las arterias, lo que se produce son pequeñas obstrucciones, lo que se conoce como aterosclerosis. Esa aterosclerosis, ¿qué efecto va a tener sobre el organismo? Fíjense que el efecto que va a tener es que si, por ejemplo, una arteria se tapona con colesterol y su diámetro se reduce a la mitad, voy a tener una disminución de la presión arterial igual a un factor de 16. ¿Quién va a tener que compensar esa caída de presión, esa diferencia de presión arterial que me produce el taponamiento de la arteria? Bueno, nada más y nada menos que el corazón. Va a tener que trabajar y hacer un trabajo mucho más grande para poder compensar esa diferencia de presión que se produce por el taponamiento de la arteria. Entonces, un corazón en un organismo que tiene las arterias taponadas, reducidas a la mitad de su diámetro, va a tener que trabajar a un factor para compensar un factor de 16 de caída de presión. Entonces va a trabajar de una forma muy estresada, y es por eso que podemos tener fallas cardíacas cuando tenemos esos pequeños taponamientos de las arterias por el colesterol o los cúmulos de grasa. Entonces veamos un ejemplo de aplicación de esto que vimos recién. Se desea bombear petróleo desde un tanque a través de un tubo de acero horizontal de 12 centímetros de diámetro y 100 metros de longitud, ¿no? Tengo un tubo horizontal de 100 metros de longitud, 12 centímetros de diámetro, abierto a la atmósfera acá. O sea, el petróleo acá se está virtiendo a un tanque abierto a la atmósfera. El coeficiente de viscosidad del fluido es de 3 POAS. Entonces la pregunta es ¿qué presión manométrica debe producir la bomba en el otro extremo del tubo para mantener un caudal constante de 50 litros por segundo? Yo quiero mantener un caudal de 50 litros por segundo acá. ¿Qué presión manométrica tengo que producir con la bomba de este lado? Y lo que me pide después es que calcule la potencia con que debo alimentar esa bomba. Entonces, ya vimos la ley de Poisson, me da que la caída de presión es proporcional al caudal, y esa constante de proporcionalidad que llamamos R va a depender de la viscosidad, el largo del tubo y el radio del tubo. Y tiene esta expresión que está acá. Entonces podemos calcular la diferencia de presión porque conocemos el caudal. Yo quiero mantener un caudal de 50 litros por segundo, eso equivale a 0,05 metros cúbicos por segundo. Conocemos la viscosidad, que es de 3 POAS. Acuérdense que el POAS está en unidades de CGS, o sea, DINA por segundo. Entonces esto, para pasarlo a pascales por segundo, lo tengo que dividir por 10, 0,3. El largo del tubo es de 100 metros y el radio 0,6 metros. Entonces, si reemplazamos, simplemente puedo hacer la cuenta. Eso me da 2,95 por 10 a la 6 pascales, y eso es igual a la diferencia de presión entre este punto y este punto. O sea, P sub 1 menos P sub 0. Como a mí lo que me pedían era la presión manométrica que tiene que hacer la bomba en este extremo, directamente este número que está acá me da el resultado que me están pidiendo, porque es la presión manométrica, es decir, la presión en este punto, la presión que tiene que hacer la bomba, menos la presión atmosférica. La presión absoluta que tiene que hacer la bomba, ¿cuál sería? P sub 1 más P sub 0, ¿no? El P sub 1 sería, digamos, esta presión que encontramos acá más P sub 0. Paso P sub 0 sumando, y obtengo el valor de la presión absoluta en este punto de acá. Entonces, esta es la presión manométrica que me tiene que dar la bomba para mantener este caudal en este extremo del tubo. Lo otro que me pregunta es la potencia con que debo alimentar la bomba. Bueno, pensemos que la potencia, fíjense que ahora lo puse con una letra P distinta que esta de acá, para no confundir potencia con presión. Entonces, esta está en cursiva, esta no. A la potencia, acuérdense que la podemos escribir como el módulo de la fuerza por el módulo de la velocidad, cuando la fuerza y la velocidad tienen el mismo sentido. En este caso la fuerza está aplicada hacia la derecha y la velocidad también hacia la derecha, entonces simplemente es el producto de los módulos. Y la fuerza es la fuerza de presión,
que es la diferencia de presión entre este punto y este punto, multiplicado por la sección transversal, o sea, el área del cilindro, el área del tubo, el área de la base del tubo. Por la rapidez, que lo vamos a poner como la velocidad media. Ahora, el área por la velocidad media es el caudal, o el flujo volumétrico. Entonces esto lo puedo reemplazar por I sub B, que ya lo conocíamos. Y delta P lo acabamos de calcular, era 2,95 por 10 a la menos 6. Entonces simplemente reemplazo ahora delta P por el valor que encontramos de 2,95 por 10 a la 6 pascales, reemplazo el caudal por el valor que queríamos, que ya nos daba el problema, que era de 50 litros por segundo, 0,05 metros cúbicos sobre segundo, y esta cuenta me da entonces la potencia con la que debo alimentar a la bomba en este extremo, que será 14,7 kilowatts. Entonces, como ven, los ejercicios son bastante sencillos, son simplemente aplicar la ecuación de Poisson y después reemplazar, no hay demasiado más para hacer. Otro efecto que se observa cuando analizamos el comportamiento de fluidos viscosos es que cuando un cuerpo o una partícula se mueve dentro de un fluido viscoso, va a experimentar una cierta fuerza de roce, una fuerza de arrastre que se va a oponer a su movimiento. Entonces, si yo tenía esta esfera que la dejaba caer libremente y quería analizar el movimiento de esa esfera dentro de un cierto fluido, cuando hacíamos el diagrama de cuerpo libre, bueno, teníamos el peso, la fuerza de atracción gravitatoria que experimentaba el objeto por la atracción que hacía la Tierra, y la fuerza ascendente de empuje que le hacía el resto del fluido al objeto. Y eso fue lo que analizamos hasta la clase pasada, cuando analizábamos fluidos ideales. Pero si ahora analizamos fluidos reales y tenemos en cuenta la viscosidad, lo que va a experimentar este objeto cuando se mueva, en este caso supónganse que tenga una densidad mayor, de forma tal que el peso sea mayor que el empuje y se mueva hacia abajo, densidad mayor que el fluido, se acelere hacia abajo, va a experimentar, además de la fuerza de empuje, una fuerza de arrastre, una fuerza viscosa, que se va a oponer al movimiento, es decir, como si fuera una fuerza de roce. De alguna manera es una especie de fuerza de roce entre la superficie del objeto y el fluido. En el caso de que el objeto tenga forma esférica, esa fuerza de roce se puede escribir como 6pi por el radio del objeto por la viscosidad por la velocidad a la que el objeto se está moviendo. Y eso se conoce como ley de Stokes. Entonces fíjense que la velocidad, la fuerza, varía linealmente con la velocidad. Es decir, que cuanto más rápida sea la velocidad, cuanto más rápido se mueve el objeto, mayor va a ser la fuerza de arrastre que experimente. Entonces, cuando el objeto, si dejamos caer un objeto libremente, dentro de un fluido con una cierta viscosidad, el objeto empezará a acelerarse en forma descendente, o sea, con una aceleración que apunta hacia abajo, siempre pensando que el objeto tiene más densidad que el fluido, de forma tal que su velocidad va a ir aumentando con el tiempo y la fuerza viscosa también va a ir aumentando. En algún momento se va a alcanzar una condición límite en el cual las fuerzas van a alcanzar un equilibrio. Y a partir de ese momento el cuerpo va a dejar de moverse en forma acelerada y va a continuar moviéndose con velocidad constante. Entonces podemos calcular cuál va a ser esa velocidad límite, la velocidad máxima a la que el objeto se va a mover a lo largo de este fluido, planteando la condición de equilibrio de esas tres fuerzas. Entonces la sumatoria de fuerzas en I va a ser, vamos a suponer, positivo hacia arriba, el módulo del empuje más el módulo de la fuerza viscosa menos el módulo del peso, y eso si lo igualamos a cero vamos a encontrar cuál es la condición límite, es decir, la condición en la cual se alcanza ese equilibrio. A la fuerza de atracción gravitatoria, el peso masa por aceleración, la voy a escribir como el volumen del objeto por su densidad, por G. Al empuje le voy a escribir como la masa del fluido por G, acuérdense que el empuje es el peso del volumen del líquido desalojado. Esto va a ser la densidad del fluido por el volumen del fluido desplazado por G. El volumen del fluido desplazado es igual al volumen del objeto, porque todo el objeto está sumergido, entonces uso el radio del objeto. Y si reemplazamos estas dos expresiones acá y usamos la ley de Stokes para escribir la expresión para
reemplazar por la expresión de la fuerza viscosa, podemos despejar la velocidad límite, o sea, la velocidad máxima que va a alcanzar un objeto dentro de este fluido, que tiene esta expresión que está acá. Esto ocurre en cualquier tipo de fluido, no necesariamente en un fluido como un líquido. En el caso del aire también esto ocurre. No sé si alguna vez lo han hecho, pero si alguna vez alguien se tiró en paracaídas, cuando uno se tira en paracaídas no está haciendo otra cosa que moverse dentro de un fluido. Ese fluido tiene una cierta viscosidad, aunque sea muy pequeña la viscosidad del aire, la viscosidad existe, tiene un cierto valor finito, por lo tanto genera una fuerza viscosa, una fuerza de arrastre, una fuerza de fricción, que se opone al movimiento de caída libre en el cual nos estamos moviendo, y depende también de la velocidad, aumenta con la velocidad y en algún momento se alcanza esta condición límite, esta condición de equilibrio, y dejamos de movernos en forma acelerada, ¿no? Entonces uno experimenta durante algunos segundos una caída acelerada, y en algún momento empieza como a sentirse que está flotando en el aire, porque alcanza esta condición de equilibrio, ya no tiene más aceleración, y se empieza a mover con esta velocidad constante. Para finalizar, vamos a hacer algún pequeño comentario sobre qué sucede cuando dejamos de movernos en condiciones laminares, ¿no? Todo lo que hemos analizado hasta ahora de movimiento de fluidos es en condiciones de flujo laminar, pero cuando la velocidad del fluido es suficientemente grande, se puede romper esta condición de flujo laminar y se va a establecer una condición de flujo turbulento. El flujo turbulento es un flujo más caótico en el cual se pueden producir pequeños remolinos. Y en general, cuando uno quiere mover un cierto fluido a través de una tubería, de una cañería, lo que va a pretender es que el flujo se mueva en condiciones laminares porque va a ser las condiciones en las cuales le va a costar menos trabajo desplazarlo. Acuérdense que nosotros a un fluido ideal ya vimos que debido a la viscosidad, por más pequeña que presente, siempre tiene un cierto valor de viscosidad, vamos a tener que proveer una cierta diferencia de presión entre un extremo y el otro, y eso lo vamos a tener que hacer a través de un cierto trabajo que tengamos que hacer. O sea, nos va a costar un cierto trabajo mover el fluido a través de ese tubo. Las condiciones óptimas en las que el fluido se va a mover van a ser en las condiciones de fluido laminar, entonces me va a ser útil a mí conocer cuáles van a ser las condiciones que van a determinar que el flujo cambie de laminar a turbulento. Entonces se puede caracterizar el flujo de un fluido a través de un cierto número adimensional que se conoce como número de Reynolds. El número de Reynolds se define de esta forma, va a ser 2 por el radio de la tubería por la cual se está moviendo, por la densidad del fluido, por la rapidez del fluido dividido la viscosidad. Dependiendo del valor de este número de Reynolds, se puede establecer que, algo que se hizo a partir de experimentos, ¿no? Es algo fenomenológico, que se hace a partir de la observación. Cuando este número de Reynolds se mantiene menor a 2000, uno puede asegurar que el flujo va a ser laminar. Cuando este número de Reynolds supera el valor de 3000, el flujo en esas condiciones es turbulento. Y cuando el valor de Reynolds varía entre 2000 y 3000, el flujo puede ser inestable y puede pasar de una condición a otra sin demasiado control. Entonces este número de Reynolds a mí me da una especie de control para saber que yo tengo que mover un cierto fluido que tiene una cierta densidad que conozco, una viscosidad que conozco por un tubo de un radio que conozco. Bueno, voy a tener un valor límite con la cual ese fluido se va a poder mover para que se mueva en condiciones laminar. Esa velocidad límite la puedo despejar igualando el número de Reynolds a 2000, ¿no? Porque yo sé que hasta valor de 2000 el fluido se va a mover, el flujo va a ser un flujo laminar. Entonces, si igualamos el número de Reynolds a 2000 y despejamos la velocidad de acá, esa velocidad la vamos a llamar velocidad crítica y toma este valor de acá. Entonces, para un determinado fluido con una cierta viscosidad, una cierta densidad, moviéndose por un tubo de radio R, puedo determinar cuál es la velocidad máxima para la cual el flujo va a mantener la condición laminar. Si supera el valor de esta velocidad, ahora reemplazando por el valor de 3000, estoy seguro que voy a estar en las condiciones de flujo turbulento, que son condiciones que seguramente yo no voy a querer que ocurran en una condición real.
porque van a implicar que el movimiento del fluido va a ser mucho más caótico y van a implicar sobre todo que a mí me va a costar más trabajo mantenerlo moviéndose con un caudal constante de salida del otro extremo.